El teatro griego, el inicio de un gran legado cultural a la humanidad. ¿Conoces la importancia de sus aportaciones a la actualidad? ¿O en qué consiste el teatro griego? ¿Cuáles eran sus temáticas? Te invitamos a descubrirlo en el siguiente documental, en el cual te explicaremos su importancia y sus principales aportaciones, entre otras cosas. El teatro griego tiene sus orígenes en Grecia, aproximadamente en el siglo III a.C. Sus temáticas son principalmente religiosas, y son la tragedia y la comedia. Dentro de cada uno de estos géneros encontramos artistas que dejaron un legado muy importante y sentó las bases de lo que es el teatro griego en la actualidad. La importancia del teatro griego no radica solamente en que haya sentado las bases de cómo hacer una obra de teatro bien hecha, principalmente de la tragedia, sino que el teatro griego creó géneros y subgéneros que actualmente son desarrollados en las obras teatrales contemporáneas e incluso en novelas de televisión. El teatro griego dio origen a géneros literarios que posteriormente serían utilizados en los textos líricos, tales como la comedia y la tragedia. De estos géneros literarios, con el tiempo surgieron nuevos subgéneros que actualmente son utilizados, pero sin perder los fundamentos que implementaron los griegos. El teatro griego reflejaba la realidad y la vida cotidiana de las personas durante esa época, lo cual quedó de legado para las culturas posteriores. El teatro, y especialmente la tragedia, tienen un origen sumamente religioso. La figura que circunda a la tragedia es la de Dionisio, descubridor del vino. La tragedia entonces tiene que ver con la ebriedad. El propósito de este documental es abordar un tema de gran importancia que ha afectado positivamente muchos ámbitos literarios, entre ellos el teatro y la poesía. Un principal objetivo de este documental es el que la gente conozca desde los inicios del teatro griego y cómo este ha afectado positivamente al teatro actual, ya que el teatro actual se basa en el griego y forma parte de un proceso histórico muy importante. El teatro griego tenía una estructura que establecía el orden en el que se llevaría a cabo la obra. Estos eran el prólogo, que funcionaba como una breve introducción antes de que entrara el coro, que era un estilo de narrador en esa época, que entraría en el párodo para dar inicio a la historia. Posteriormente seguirían los episodios, que eran 5 e intercalados entre ellos, los estasimos, que eran intervenciones del coro, que eran 4. El final de la obra era el éxodo, la parte en la que el coro decía la moraleja o enseñanza moral de la obra. Además, Aristóteles, en el libro El arte poética, establece que la tragedia es imitación, es decir, que se representaba por la mímesis, que es la manera de transmitir un mensaje por medio de los movimientos del cuerpo. Por eso y muchas cosas más, el libro El arte poética es considerado como una de las bases de la estructura del teatro griego. La tragedia tiene una temática especialmente religiosa. La figura trágica principal es Dionisio, el dios del vino. Así que podemos decir que la tragedia tiene mucho que ver con la ebriedad. La tragedia en sí es la danza y el canto de los machos cabríos alrededor del cabrío muerto, suceso tomado de la mitología histórica de Dionisio. El actor es quien habla detrás de la máscara de cuernos de cabra. Para el 400 a.C., la tragedia griega se agotó. A diferencia de la tragedia, en la comedia hay un héroe de carácter vil que lucha contra los problemas sociales, y la diferencia más importante es que la tragedia tiene un final catastrófico y la comedia tiene un final feliz. La comedia utiliza un lenguaje coloquial. Existieron grandes autores
durante la época del teatro griego. Entre algunos se encuentran Esquilo. Entre sus obras más importantes se encuentran Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Se considera a Esquilo el fundador del género de la tragedia griega. Sófocles. Su obra más importante es la de Edipo Rey, y a él se le debe la introducción de un tercer personaje y el hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. Eurípides. Fue el menos destacado de los tres, pero aún así se considera de los más importantes de la tragedia. Entre sus obras más importantes están Los Pelíadas y Medea. Todos ellos grandes representantes del teatro griego y que ahora son reconocidos por su trabajo. En conclusión, el teatro griego es una de las bases en la literatura actual, tanto en géneros como en estructura teatral, debido a sus temáticas religiosas y géneros que son la tragedia y la comedia. Aristóteles fue quien redactó el libro El arte poética, donde se establecía que la tragedia se representaba mediante el mimo. Además de grandes autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Con esto logramos hacer que las personas interesadas en la literatura tengan más información, además de ser información importante, por lo que este documental se realizó con gran seriedad y con el motivo de hacer pasar a las personas un momento agradable.